Bueno, entonces quiero darles la bienvenida a todos a esta sesión de riesgos. El tema de hoy es de gobierno corporativo. Es una herramienta de administración en riesgo legal y reputacional. Mm, Quiero invitarlos a todos para que participen en nuestras plataformas, en el portal web. Ahí están quedando todos los seminarios grabados. Pueden entrar, están pues debidamente organizados por tema y en orden cronológico. También pueden entrar a YouTube, buscar por lo de riesgos, suscribirse para que cada vez que se suban los videos estén ahí comunicados. Directamente YouTube les envía la comunicación de que se ha subido un nuevo video. En Twitter también se está colocando información, entonces para que también nos puedan seguir por ahí. Bueno, entonces la dinámica es muy sencilla. Victoria es nuestra panelista el día de hoy. Ella nos va a hablar entonces del gobierno corporativo. En el momento que ella lo considere, pues va a dar paso a hacer preguntas, las cuales las podemos hacer de dos formas. Por audio, entonces simplemente levantan la mano, hay una manito ahí en el panel, ustedes lo alcanzan a ver, es una manito que pueden levantar o bajar. Si la levantan, entonces están pidiendo el micrófono. Listo, José Luis, pueden probarlo, subirla y bajarla. Ok, gracias. Y en ese momento pues les doy la palabra. Si no se puede por ahí entonces, o prefieren no hacerlo, lo escriben por chat y yo la leo. Entonces, eh, listo, Victoria, te doy paso para que puedas iniciar la sesión. Muchas gracias. A ti mil gracias. Bueno, buenas noches a todos. La sesión de hoy, pues si bien es un tema bastante denso, que tiene muchas aristas, pues en la sesión de hoy vamos a hacer un breve recuento de qué es el gobierno corporativo y cómo el gobierno corporativo nos ayuda a administrar el riesgo legal y reputacional. Y no solamente estoy hablando del riesgo legal y reputacional de una compañía del sector financiero, también riesgo legal y reputacional es aplicable a las compañías y organizaciones del sector real o del sector de servicios que no necesariamente son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces vamos a empezar. La metodología pues, que yo voy a utilizar es básicamente dar, son aproximadamente 40, entre 40 diapositivas, pero voy a dar la teoría y al final vamos a hacer como un panel de preguntas en el que pues ustedes me van a poder hacer las consultas pues como Giovanni les acaba de indicar. Entonces, vamos a empezar eh, uy, ya, con unas generalidades. ¿Qué es el gobierno corporativo? Pues esto ha escrito, muchos autores han escrito acerca de qué se entiende por gobierno corporativo. Hay unas definiciones más largas, hay unas más cortas, hay unas que simplemente hacen referencia a que el gobierno corporativo es cómo se gobierna una empresa. Sin embargo, pues la más estandarizada, de pronto la más aceptada desde el punto de vista internacional, es la que nos da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Como ustedes bien saben, esta organización, si han oído recientemente el presidente Santos dando como ínfulas de esta organización que quiere incluir incluso a Colombia dentro de uno de sus miembros, pues esta organización empezó siendo como una organización de países muy desarrollados y hoy por hoy pues tiene ya miembros como Chile, Colombia está haciendo fila para ser miembro y finalmente lo que hace pues esta organización es preocuparse, como su nombre lo indica, por cooperación y desarrollo económico a nivel internacional, y esta organización ha sido una de las pioneras en materia de gobierno corporativo. Entonces nos define la OCDE el gobierno corporativo como un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. También proporciona la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar estos objetivos y supervisar el desempeño. Entonces, uno, la verdad sea dicha, esta definición le toca a uno leerla otra vez para como aterrizar un poco, porque dice, bueno, conjunto de relaciones, estructura, bueno.
Miremos qué dice el Banco de Desarrollo de América Latina, que antes se llamaba la Corporación Andina de Fomento CAF, de la cual Colombia hace parte. Conjunto de prácticas que una empresa, pública o privada, cotizada o no, adopta, implementa y cumple, y que le permite articular de forma razonablemente eficiente el conjunto de intereses difusos y muchas veces contrapuestos que defienden las distintas partes interesadas de la empresa. A mí en lo personal, esta definición me parece más clara, porque me está diciendo que es un conjunto de prácticas de cualquier empresa, pública o privada, cotizada o no. Las empresas cotizadas en bolsa son las emisoras de acciones en el mercado de valores. Las que no son cotizadas en bolsa son empresas que simplemente son cerradas y no ofrecen sus acciones al público. Aquí ya nos está diciendo una cosa muy importante, y es que el gobierno corporativo es aplicable a absolutamente todas las empresas. ¿Por qué se empezó a hablar del gobierno corporativo? Por las 2 últimas décadas empezaron a ocurrir a nivel internacional unos acontecimientos en el mundo económico y unos escándalos, sobre todo financieros, como el caso de Enron en Estados Unidos, WorldCom, Tico, Global Crossing, Xerox. En Francia hubo un caso muy sonado que era el caso Vivendi. Incluso aquí no está citado en la diapositiva, pero en Francia también hubo un caso muy sonado de escándalo corporativo con una entidad financiera que se llama Société Générale, que todavía existe. En Alemania, en Italia, Parmalat tuvo un escándalo corporativo bastante importante. Entonces, todos estos escándalos financieros hicieron que la comunidad internacional se preocupara mucho por establecer políticas de gobierno, y el concepto de gobierno empezó a tener relevancia. También hubo un fenómeno en los 80 y fue la privatización de las empresas públicas en diferentes jurisdicciones. Esto hizo que los empresarios inversionistas privados quisieran incorporar dentro de las organizaciones estructuras claras de gobierno, de mando, de gestión de riesgo ya a nivel corporativo. Entonces, esto podemos considerar que son los antecedentes del gobierno corporativo. Ahora, también ha habido varios estudios, incluso de las Naciones Unidas, que han hecho énfasis en que el gobierno corporativo está ligado directamente al concepto de sostenibilidad. Es decir, mayor sostenibilidad tienen las compañías que tienen fuertes estructuras de gobierno corporativo. Incluso en este Global Reporting Initiative, que es un estudio muy completo de muchos países, se resalta la importancia del gobierno corporativo para proteger a los países de las crisis económicas. Se ha demostrado que los países que tienen más empresas con estructuras robustas de gobierno corporativo resisten más las crisis, son un poco más tolerantes a las crisis y por consecuencia son unas empresas con vocación de perdurabilidad en el tiempo. Entonces, los conceptos comunes a estas definiciones, primero estamos diciendo que es un conjunto de relaciones entre diferentes grupos de interés al interior de una compañía. Ya vamos a ver qué son los grupos de interés. Entonces, cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de que el gobierno corporativo no solamente es un concepto legal o un concepto reglamentario de supervisión o de regulación. El gobierno corporativo también es un fenómeno bastante psicológico, porque estudia las relaciones entre los diferentes grupos de interés. También hablamos de que el gobierno corporativo es una estructura que define objetivos y evalúa el desempeño, no solamente de la organización, sino también de su junta directiva, de sus empleados, de sus miembros de administración, presidentes, vicepresidentes, representantes legales. También nos dicen todas estas definiciones que el gobierno corporativo es un conjunto de prácticas. También nos dice que está relacionado con los procesos de dirección y control de una compañía. Entonces, cuando hablamos de dirección y control, ¿de qué estamos hablando? De una junta directiva, de los comités, de un comité de auditoría, el comité de riesgos. También nos habla de intereses contrapuestos. En fin, son una cantidad de conceptos comunes que ya vamos a dar una breve repasada sobre cada uno de ellos antes de adentrarnos en cómo directamente el gobierno corporativo es una herramienta muy eficaz en la administración del riesgo legal y reputacional. Sigamos. Cuando hablamos de relaciones, ¿qué tipos de relaciones hay dentro de una compañía? Yo siempre he pensado que las compañías son el reflejo como de un país, pero chiquito, a nivel micro. Entonces, si uno habla de que en el país, por ejemplo,
hay una presidencia de la República, hay un Congreso de la República, hay una rama jurisdiccional, es decir, hay diferentes poderes públicos dentro de una organización. En la empresa es lo mismo. Hay una junta directiva, hay un primer ejecutivo, representante legal o presidente, que se puede llamar gerente, director general, etcétera, etcétera. Hay unos empleados, hay unos accionistas, que son los que ponen sus aportes de capital. Los accionistas que pueden ser, ya vamos a ver más adelante las clases de accionistas que puede haber. También hablamos de que hay relaciones entre directivos, miembros de la administración. O sea, todo el conjunto de relaciones se da a nivel micro en una organización. Entonces, las relaciones pueden ser entre accionistas de la misma compañía, entre directivos, entre los accionistas y los directivos, entre los empleados y los directivos, entre la compañía incluso y sus clientes, y la compañía y sus competidores. El gobierno corporativo tiene tentáculos hasta la relación con los competidores. Si estamos hablando de una entidad financiera, el gobierno corporativo también me va a tocar a mí las relaciones que yo tengo con el supervisor o el regulador. Si estamos hablando de una compañía del sector financiero, el gobierno corporativo me va a tocar o me va a influir en mis relaciones, por ejemplo, con la superintendencia financiera. Si estoy hablando, por ejemplo, de una compañía de vigilancia, pues el gobierno corporativo incluso me va a regular también la superintendencia de vigilancia. Es decir, con los organismos del Estado, todos los grupos de interés que tengan que ver con el objeto social de la compañía. Cuando hablamos de estructura, pues la estructura en el gobierno corporativo me regula cómo se ejerce el mando o la dirección de la compañía, cuál es la estructura jerárquica, los niveles de facultades, de los topes y los límites. Es usual, generalmente en Colombia y en cualquier otro país, que el representante legal, por ejemplo, tenga unos límites o unas facultades hasta donde se puede mover solito. De ahí para adelante tiene que pedir permiso a la Junta, tiene que agotar diferentes instancias de autorización, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de estructura es reglamentada o regulada por mis políticas de gobierno corporativo. Cuando yo hablo de la división de funciones, responsabilidades, facultades de la administración y sus empleados, también estoy hablando del gobierno corporativo. Entonces, sí, señores, ustedes me pueden decir, ¿cómo así? Yo no sabía. Pues sí, las políticas de gestión humana, los manuales los manuales de funciones, de responsabilidades de los empleados de la compañía, incluso el perfil de los otros, todas las políticas del gobierno corporativo. Por eso les digo, el gobierno corporativo no se agota en lo legal. El gobierno corporativo tiene estructuras que tocan los temas administrativos, psicológicos, operativos de la compañía. Sigamos. Prácticas. ¿Qué tipo de prácticas me regulan el gobierno corporativo? Si qué tan dada a revelar información en la compañía. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la revelación de información al interior y exterior de la compañía? ¿La compañía será que tiene como buena práctica hacer, no sé, trimestralmente reuniones de información con sus empleados acerca de cómo va el negocio, de cómo va el crecimiento de compañía, de cuáles son las metas? O la compañía es más bien una compañía hermética que no comparte mucho hacia abajo su información. Entonces, ¿qué tipo de prácticas hay? ¿Hay revelación de información al interior? ¿Cómo es la revelación de información al exterior? ¿Cómo se le da la información a las autoridades? ¿Cómo se le da la información al público en general? Si estamos hablando, por ejemplo, de una entidad financiera, ¿qué tanta información le da a sus clientes? Por ejemplo, cuando una persona va a abrir una cuenta a un banco, ¿qué tanta información le da al asesor comercial acerca del producto que está adquiriendo? Estas son las prácticas que me regula el gobierno corporativo. Establecimiento de principios y valores corporativos también. Esas son políticas de gobierno corporativo, la misión, la visión de la entidad, todas estas reuniones de planeación estratégica que hacen las compañías generalmente una vez al año, todas estas son políticas de gobierno. El establecimiento de reglas de ética y conducta empresarial también son políticas de gobierno. ¿Ustedes cuántas veces llegan a una empresa cuando uno empieza a trabajar? Lo primero con lo que les reciben es con un código de ética y conducta. El código de ética y conducta es una manifestación de política de gobierno corporativo. Y todo el tema de control interno, o sea, de auditorías, veedurías, control interno, gestión de riesgos, están íntimamente reguladas por estructuras de gobierno corporativo. Entonces, cuando hablamos de que el gobierno corporativo me trata de regular los intereses contrapuestos,
vamos a ver que esta es la mejor herramienta para la administración de conflictos de interés. ¿Por qué? Porque al interior de una organización yo tengo muchos participantes y una misma persona puede asumir a su vez más de un rol. Por ejemplo, puede ser accionista de la compañía, pero también puede ser el gerente. O puede ser el accionista, pero también el miembro de la junta directiva. Entonces, el gobierno corporativo, a través de los códigos de ética y conducta, los manuales de gobierno corporativo, los reglamentos de junta directiva, me va a regular a mí esas situaciones de conflictos de interés. La mejor manera de definir un conflicto de interés es cuando una misma persona tiene más de una camiseta puesta. Es decir, si yo soy el propietario de la compañía, pero a su vez soy miembro de junta o soy representante legal, cuando me siento a tomar una decisión, ¿qué camiseta tengo puesta? ¿Tengo la camiseta puesta de, la acción, de Victoria Tous como accionista? ¿O tengo la camiseta puesta de Victoria Tous como miembro de junta directiva? ¿O la camiseta puesta de Victoria Tous como representante legal? Es decir, yo como persona, cuando desempeño más de una labor o de un rol dentro de una organización, estoy enfrentada a los conflictos de interés. Y eso no solamente se da con relación a una sola persona, también se puede dar por relaciones de parentesco, de consanguinidad, de afinidad, etcétera, etcétera, por relaciones comerciales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son ahora los conflictos al interior de una compañía? Conflictos que me tratan de solucionar el gobierno corporativo. Los conflictos nunca me los va a eliminar las políticas de gobierno corporativo porque los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Sin embargo, las políticas de gobierno corporativo son una buena herramienta para administrar estos conflictos. Típicos conflictos entre la administración con los accionistas. Es lo que en el derecho comparado a nivel internacional se llama como el problema de agencia. Es decir, cuando los accionistas se reúnen en su Asamblea General de Accionistas una vez al año, nombran a una junta directiva. Entonces, cuando nombran a una junta directiva, ellos esperan que esas personas que están nombrando a la junta directiva actúen con diligencia, con lealtad, con buena fe, con cuidado. Entonces, el principal conflicto es entre los accionistas, que son los dueños del capital, y los administradores. ¿De qué manera los administradores tienen autonomía frente a los accionistas? ¿O de qué manera los accionistas son simplemente manipuladores de los administradores? Es decir, hay unos administradores proactivos, autónomos y suficientes, o son simplemente marionetas de los accionistas. Cuando esto ocurre, generalmente vienen los escándalos corporativos, cuando los administradores única y exclusivamente actúan en favor de los accionistas y no en el mejor interés de la compañía, suceden los escándalos corporativos como el caso de Enron y más recientemente en Colombia como el caso de Interbolsa. También puede haber conflictos entre accionistas mayoritarios y minoritarios. Esto sucede siempre, sobre todo en los grupos financieros, donde hay unas holding o unas sociedades matrices y unas sociedades subordinadas. Entonces, siempre va a haber unas relaciones de conflicto. Y el gobierno corporativo y los códigos de buen gobierno me van a regular a mí los mecanismos de prevención y administración de estos conflictos. También puede haber conflictos entre los grupos de interés versus la empresa. Por ejemplo, los competidores, los acreedores, los proveedores, los contratistas, los empleados, los órganos de regulación, supervisión y control, si estamos hablando, por ejemplo, de la actividad financiera que es regulada por el Estado. Entonces, hay muchísimos grupos de interés que me van a influenciar de una manera u otra la gestión de mi compañía. Y como van a tener una influencia mayor o menor, me van a exponer a un riesgo, Y la clave para yo poder administrar esos riesgos es tener unas políticas claras de gobierno corporativo. No solamente un manual que sea muy lindo para yo guardar y simplemente guardarlo en el cajón cuando entro a la compañía y me lo entregan por parte del Departamento de Gestión Humana. No, son manuales y son políticas para aplicar. Porque si yo no tengo esa aplicabilidad, son simplemente saludos a la bandera y no me van a cumplir ninguna función mis políticas de gobierno corporativo. Entonces, ¿cuáles son los grupos de interés que me pueden a mí generar conflictos? Los accionistas, mayoritarios o minoritarios, la administración, que son los directores, la junta directiva, los empleados o contratistas, los acreedores, que son las personas a las cuales la compañía le debe, los bancos, los proveedores, accionistas, autoridades tributarias,
El consumidor financiero, cuando hablamos, por ejemplo, de actividad financiera, aseguradora y bursátil, estamos hablando de clientes, usuarios, inversionistas, asegurados, pensionados, ahorradores. Estos son grupos de interés que tienen bastante influencia en el giro ordinario de las actividades de la compañía. Y el supervisor o regulador, si estamos hablando de una entidad financiera, básicamente, o de una entidad vigilada por el Estado, o sea, que cumpla una actividad que constitucionalmente tenga una vigilancia o una supervisión del Estado, como puede ser el sector salud o como puede ser el sector defensa, etcétera, etcétera. Los grupos de interés la manera como yo trate a mis grupos de interés me va a determinar qué tan bueno o malo es mi gobierno corporativo o cuál es el estilo de gobierno corporativo que yo tengo dentro de la organización. El tratamiento arbitrario de los grupos de interés eleva los riesgos de la entidad, por ejemplo, el riesgo legal y reputacional. Si yo trato mal al cliente, si yo no le informo los riesgos a los que está expuesto cuando adquiere mis productos o cuando es beneficiario de mis servicios, pues tengo un elemento de riesgo legal y reputacional gravísimo. La insatisfacción de los grupos de interés también me puede revelar a mí un problema al interior de la administración de la sociedad. Y vamos a ver que el gobierno corporativo está íntimamente relacionado con cómo se administra la sociedad. Si la administración de la sociedad no es transparente, no es clara, no actúa con buena fe, no actúa con diligencia y con cuidado, eso me va a generar un riesgo legal y reputacional. En cambio, cuando yo tengo una participación activa de los grupos de interés, pues va a estimular el desarrollo, va a haber un mayor crecimiento, una mayor confianza, una mayor transparencia, incluso una mayor lealtad de mis clientes y un mayor respeto de mis competidores. Y si estamos hablando de una actividad vigilada por el Estado, una vigilancia muchísimo más objetiva y menos tendiente a ser persecutora o inquisitiva. Entonces, cuando se trata de actividades financieras, aseguradoras y bursátiles, quizás el grupo de interés que más protección tiene y debe tener en materia de gobierno corporativo es el cliente o el consumidor financiero. ¿Por qué? Porque es la parte vulnerable en la relación. Entonces, a mí las normas siempre me van a proteger en la parte débil. Entonces, el grupo de interés que mayor protección tienen en políticas de gobierno corporativo en materia financiera son los consumidores financieros. Y cuando se trata de sociedades que emiten sus acciones en el mercado de valores, es decir, acciones que cotizan en bolsa, frente a las cuales reciben muchos recursos del público porque captan muchos recursos del público, pues el grupo de interés hacia el cual va a estar mayormente enfocado las políticas de gobierno corporativo van a ser los inversionistas, sobre todo los inversionistas minoritarios. Porque si yo, como persona natural, voy a invertir una plata en una acción de Ecopetrol, pues lógicamente las políticas de Ecopetrol, pues lo que yo soy la parte débil y estoy dando mis recursos a esa compañía que se está financiando de mí, pues las políticas de gobierno corporativo de Ecopetrol van a ir muy encaminadas ¿a qué? A protegerme a mí como inversionista. También hay conflictos que no se nos pueden olvidar entre las sociedades pertenecientes al mismo grupo. Esto pasa en los conglomerados financieros todo el tiempo. Que siempre hay preponderancia de una sociedad frente a otras, es decir, siempre hay como una sociedad consentida, una compañía consentida dentro del grupo. Entonces me van a generar a mí conflictos. Entonces, ¿cómo hago yo para equilibrar esos conflictos y que no vayan a realizar prácticas en beneficio de una compañía y en detrimento de otra compañía perteneciente al mismo grupo? Esas relaciones intracompañía van a estar reguladas también por las políticas de gobierno corporativo. Ahora, ¿quiénes son los órganos del gobierno corporativo? Primero, la Junta Directiva, que es el máximo órgano del gobierno corporativo. La Junta Directiva tiene funciones de supervisión, funciones de vigilancia y funciones de comunicación. Entonces, cuando supervisa, vigila y comunica, está primero creando e impulsando las políticas de gobierno corporativo al interior de la compañía, controlando que estas políticas sean efectivas y se cumplan, y sirviendo de enlace entre los accionistas que son los dueños del capital y la demás compañía, porque recordemos que a la junta directiva la nombra ¿quién? La Asamblea General de Accionistas. Entonces es la máxima autoridad del gobierno corporativo. ¿Y a quién le tiene que reportar la junta? ¿Quién es el jefe de la junta directiva? La Asamblea General de Accionistas. Entonces las políticas de gobierno corporativo me tienen que regular a mí
cómo va a ser el funcionamiento de la junta directiva, cuáles son los deberes, responsabilidades y cómo le va a reportar al máximo órgano social de una compañía, que son los accionistas o dueños del capital. La administración son los gerentes, vicepresidentes, generalmente los representantes legales, son ejecutores de las políticas de gobierno corporativo y le rinden cuentas ¿a quién? A la junta directiva. Y los empleados también son ejecutores de las políticas de gobierno y le rinden cuentas ¿a quién? A la dirección, generalmente a los presidentes, vicepresidentes o primeros ejecutivos de la compañía. Ahora, los accionistas, como les decía ahora, hay accionistas de todo tipo. Hay accionistas mayoritarios, minoritarios. Dentro de esos accionistas puede haber empresas o puede haber personas naturales. Puede haber accionistas institucionales, que son típicamente las compañías de seguro, los fondos de pensiones. Es decir, las políticas de gobierno corporativo se diseñan en la medida de las necesidades de la compañía en particular. Entonces, yo no puedo diseñar unas políticas de gobierno corporativo. No van a ser las mismas políticas de gobierno corporativo de una empresa que es mayoritariamente de inversionistas institucionales que son expertos financieros en gestión de negocios, a una empresa que es una empresa de calzado familiar, cuyos accionistas son 3 accionistas y que no tienen mayores requerimientos de operativos. Entonces yo no puedo hacer las mismas políticas por una entidad financiera de gobierno corporativo, de una entidad financiera no van a ser las mismas políticas de gobierno corporativo en una sociedad familiar. Entonces todo depende de quiénes son mis accionistas, cuáles son la mayoría de mis accionistas. Vuelvo e insisto con el ejemplo de Ecopetrol. Las políticas de gobierno corporativo de Ecopetrol o de cualquier sociedad emisora de valores, pues tienen que tener como foco ¿a quién? A los accionistas, sobre todo a los minoritarios, que son las personas débiles en la relación a las cuales hay que proteger. Entonces, yo como instrumento todas estas políticas de gobierno corporativo en documentos legales, como estatutos, reglamentos de la junta directiva o de la asamblea, en reportes de información pública o privada, en la cultura organizacional enfocada en el sistema de control interno, en la gestión de riesgos, en el autocontrol, en contratar un personal con idoneidad moral. A mí no me sirve de nada tener las políticas de gobierno corporativo más fabulosas si yo no tengo personas con idoneidad moral dentro de mi organización. Y en todas las estructuras de cumplimiento responsable, cumplimiento legal o compliance. Las campañas de sensibilización y capacitación son claves, como en todos los manuales de riesgos, de gestión de riesgos. Si yo no los socializo y no los difundo, son simplemente unos pregones de buena fe o pregones de buenas intenciones, pero no van a tener eficacia. Porque el gobierno corporativo es una herramienta para administrar el riesgo legal y reputacional. Pues básicamente, además de los riesgos financieros, porque aquí ya no estamos hablando de riesgos financieros, estamos hablando de los riesgos corporativos, que están enfocados hacia cualquier actividad, sea o no financiera, sector real, sector de servicios, sector financiero. Siempre va a haber riesgo legal, riesgo reputacional y riesgo de cumplimiento. Están muy estrechamente relacionados los unos a los otros. Entonces, pues riesgo legal me lo define a mí Basilea como la posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar daños punitivos como resultado de acciones supervisoras de acuerdos privados entre las partes. Es decir, básicamente el riesgo legal es la posibilidad de que a mí como compañía me profieran una sentencia desfavorable porque incumplí un contrato, porque incumplí una norma, porque traté arbitrariamente a un grupo de interés y me demandó. Entonces, el riesgo legal siempre está relacionado con sanciones, multas. También un riesgo legal es, por ejemplo, que no presenté mi declaración de renta totalmente transparente, entonces la DIAN me sancionó. Eso es un riesgo legal. Entonces, todos los negocios de una empresa están sometidos al riesgo legal. Muchas veces, cuando las compañías van a tomar decisiones estratégicas, tienen que ponderar el riesgo legal frente a las utilidades que le da el negocio. Entonces, el riesgo legal puede ser controlado, verificando siempre que las operaciones realizadas estén conforme a la ley. La incursión en nuevos mercados, el lanzamiento de un nuevo producto, de una nueva operación, va a implicar siempre para la empresa un riesgo legal. Entonces, ¿de qué manera el gobierno corporativo me va a mí a mitigar el riesgo legal? Pues en la medida en que yo tenga una junta directiva bien conformada, diligente, responsable, transparente y sobre todo comprometida,
con las mejores prácticas corporativas, pues voy a tener una manera de minimizar o de mitigar un poco el riesgo legal, ya que la cultura organizacional de la compañía va a ser enfocada hacia el cumplimiento de la norma, hacia el estudio legal de las operaciones antes de realizarlas, no simplemente hacia las consideraciones económicas que pueda llegar a tener una operación, sino también las consideraciones reputacionales y las consideraciones eh, legales. El cumplimiento de las políticas de riesgo legal dentro de una empresa debe ser verificado por las áreas de auditoría, contraloría o revisoría interna. El riesgo, o sea, el gobierno corporativo siempre tiene que ser un eslabón dentro de la política integral de riesgos. Pues a mí me da tristeza muchas veces en las compañías cuando uno ve que la gestión de riesgos es muy organizada, pero que al gobierno corporativo nadie le presta atención o no tiene de oriente. El gobierno corporativo debe ir de la mano con todas las políticas de gestión de riesgos y debe ser, al igual que las demás políticas de gestión de riesgo, supervisado por las áreas de compliance, de auditoría, de gestión de riesgos, de revisoría fiscal, de auditoría interna, etcétera, todos los órganos de control. Bueno. Entonces, el riesgo legal como riesgo operativo, pues puede darse o sea, el riesgo legal puede ser el resultado de un evento de riesgo operativo. Es más, casi todas la doctrina lo trata al riesgo legal como una especie de riesgo operativo. Hay otros sectores que consideran que el riesgo legal puede incluso ser tan grave que amerita una categoría aparte. Pero se puede dar por un fraude interno o externo dentro del interior de la compañía, por ejemplo, violar las políticas de seguridad laboral o las políticas de empleo, por un proceso, una falla en el proceso, por una mala atención al cliente, por un indebido suministro de información al público en general, por una falla en el servicio. Por ejemplo, la típica falla del servicio que me genera a mí el riesgo legal es las entidades vigiladas, por ejemplo, por la Superintendencia Financiera, que deben reportar con una periodicidad muy frecuente estados financieros o información contable a la Super a través de plataformas tecnológicas. Y bueno, se dañó la plataforma, hubo un evento de riesgo operativo y no se pudo hacer la transmisión de la información oportunamente a la Superintendencia o a la autoridad de la que se trate, y a la entidad la multaron. Esa es la típica, el típico ejemplo de interrupción o falla en el servicio que genera un riesgo legal, o daño o pérdida en activos fijos. Entonces, el riesgo legal, en la medida en que yo tenga políticas y procedimientos de cumplimiento y tenga establecidos claramente los roles, las responsabilidades de cada persona, de cada área, pues voy a mitigar mi riesgo legal. Al principio de la charla yo les decía que el gobierno corporativo incluso va hasta las políticas de gestión humana determinando los manuales de funciones y responsabilidades de los empleados. Pues bien, en la medida en que yo tenga bien definidas los campos de acción, las facultades y responsabilidades de mis empleados y de mis colaboradores dentro de la organización, voy a minimizar el riesgo legal porque cada uno va a tener claro hasta dónde actúa o hasta dónde debe ejecutar su labor y dónde empieza en las funciones o las responsabilidades de algún colaborador o compañero de trabajo. También, cuando yo analizo las normas y regulaciones jurídicas que me rigen a mí como compañía, estoy administrando adecuadamente el riesgo legal. Y como las políticas de gobierno corporativo lo que hacen es regular la estructura de mando y las relaciones dentro de la organización, pues en la medida en que yo tenga claridad acerca de estas normas y regulaciones, pues voy a tener controlado mi riesgo legal. Establecer prohibiciones, limitaciones, restricciones a las operaciones. Esto generalmente se hace a través de los manuales de riesgos, de los códigos de ética y conducta. Todas estas reglas o autorregulaciones, es decir, las regulaciones que se autoimpone la compañía, son maneras de minimizar el riesgo legal. Y si yo tengo dentro de mi estructura de gobierno corporativo una fuerte tendencia a la autorregulación y a la autogestión, voy a administrar mi riesgo legal. Y las prácticas y políticas de control interno, pues obviamente me van a mantener controlado el riesgo legal en la medida en que yo tengo un compromiso de cada uno de los miembros de la organización en autocontrolarse, autoevaluarse y autogestionarse.
La difusión, la elaboración por parte de la Junta Directiva, la difusión y la actualización del Código de Ética y Conducta es clave para administrar el riesgo legal y reputacional, porque en el Código de Ética y Conducta yo voy a fijar cuáles son los valores corporativos, cuáles son las facultades y prohibiciones que pueden llegar a tener los empleados de mi organización. Cuando yo establezco mecanismos de denuncia, sobre todo al interior de mi organización, líneas anónimas, estas líneas donde las personas pueden denunciar que algún compañero de trabajo está cometiendo una irregularidad o un fraude y se garantiza que se mantenga el anonimato en la denuncia. Esas son acciones para administrar riesgo legal. Y en la medida en que yo las tenga establecidas en las políticas de gobierno corporativo, en las políticas de ética y conducta de la entidad, pues me van a servir mucho para que sean efectivas. Las capacitaciones y sensibilizaciones, como las veíamos ahora, pues también son adecuadas herramientas de administración del riesgo legal. Ahora, el riesgo reputacional, pues básicamente es la posibilidad de pérdida debido a la publicidad negativa, a la mala reputación, por las prácticas de la compañía, por sus negocios, incluso por la reputación de los mismos accionistas de la compañía. Esto me va a generar consecuentemente el riesgo reputacional, me va a generar una disminución de ingresos, me va a generar que la gente no quiera trabajar en la compañía en donde yo estoy, etcétera. Va a generar una posibilidad de pérdida, como bien lo dice la definición. Entonces, todas las operaciones que implique emprendimiento de nuevos negocios por parte de una compañía siempre me van a generar riesgos. Entonces, yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir que simplemente por el hecho de tener políticas de gobierno corporativo no voy a estar expuesto al riesgo reputacional. Sí voy a estar expuesto, pero lo voy a tener más controlado. ¿Por qué? Porque el riesgo reputacional pues me va a generar a mí varios impactos. Primero, me va a dificultar generar acceso a las fuentes de financiación. Si estamos hablando de una entidad que necesita un préstamo bancario en una entidad, pues básicamente lo que va a hacer el banco al estudiar el riesgo de crédito de esa entidad es mirar las políticas de gobierno corporativo, los códigos de ética y conducta, entonces si tiene buena reputación. Si la compañía tiene mala reputación, pues finalmente va a generar una dificultad en el acceso a la financiación. Lo mismo si es una sociedad que emite sus acciones en el mercado de valores. Yo como inversionista, persona natural, no voy a invertir en una compañía que tenga mala reputación o que tenga un riesgo reputacional. En cambio, sí voy a invertir en las compañías que sean transparentes, que suministren información clara, pertinente, suficiente, oportuna. Entonces, todos estos mecanismos de gobierno corporativo que están regulados con la estructura de mando, con cómo se gestiona la estructura de mando, con cómo son las relaciones al interior y exterior de las compañías, con todos los grupos de interés que vimos al principio de la charla, pues me va a mantener a mí el riesgo reputacional controlado. El riesgo reputacional pues también tiene un impacto sobre el valor de la entidad, también sobre los profesionales que se quieran ir o no a trabajar en esa compañía. Si yo tengo una compañía con fuertes políticas de gobierno, con transparencia, con buena estructura de mando, pues los mejores profesionales van a querer ir y los mejores talentos van a querer ir a vincularse laboralmente en esa compañía. Entonces, por eso es que es también una muy buena herramienta en materia de administración del riesgo reputacional. Ahora, siempre existe una balanza y siempre esa balanza va a existir y nunca va a desaparecer. Es decir, yo cuando tengo un nuevo negocio, una nueva operación, pues tengo por un lado una consideración meramente económica y financiera, las utilidades y el crecimiento, y tengo por el otro lado el riesgo legal, que puede ser un riesgo, puede ser materialización de un riesgo operativo que me genere consecuentemente un riesgo legal, puede ser un riesgo de capacidad, es decir, que la entidad no esté en capacidad de implementar esta nueva operación, este nuevo negocio, un riesgo de legislación, que la compañía, por ejemplo, no tenga claro cuál es su marco normativo, cuál es el ordenamiento jurídico que le aplica, etcétera. Entonces, en la medida en que yo tenga todas estas políticas de gobierno claras en torno a los roles, las funciones, el autocontrol, la normativa, la autorregulación, la transparencia, la sensibilización, la capacitación, la relación fluida con mis diferentes grupos de interés, pues voy a poder tener
no solamente la consideración económica del nuevo negocio y la nueva operación, sino que también va a pesar mucho a la hora de tomar una decisión en las consideraciones inherentes al riesgo legal. Las conclusiones. Pues el desempeño de una empresa no solamente depende de las utilidades que genere, sino de la interacción de sus participantes, los incentivos, el compromiso y la estructura en la toma de decisiones. Es fundamental que las compañías se autorregulen en aras a la globalización y las nuevas amenazas del mercado en búsqueda de competitividad y confianza. El gobierno corporativo básicamente lo que le da a las compañías es confianza, confianza al interior y confianza al exterior. La deslineación de intereses entre los dueños del capital, es decir, los accionistas y los administradores, pueden generarse situaciones en detrimento de los accionistas que a la postre van a arrojar con una crisis corporativa, incluso va a poner en peligro la sostenibilidad de la compañía en un largo plazo. Y el principal conflicto es la falta de control de los administradores de la compañía. Cuando los administradores de la compañía no pueden ejercer su labor porque tienen una mano invisible que los regula o que los manipula, como puede ser la mano de los accionistas mayoritarios, pues no van a existir reglas claras de gobierno corporativo y la compañía está destinada al fracaso o a un escándalo corporativo grande. Estos conflictos deben resolverse siempre en aras de garantizar la sostenibilidad de las relaciones económicas entre todos los grupos de interés que vimos que se relacionan con la compañía. El gobierno corporativo promueve el establecimiento de juntas directivas más capacitadas, transparentes y responsables. Y si yo tengo fuertes juntas directivas, tengo una mejor resistencia a las crisis económicas y tengo sobre todo una mayor vocación de permanecer en el largo plazo y de crecer. El gobierno corporativo promueve el control efectivo de la empresa y el aseguramiento de los derechos de los inversionistas y de los grupos de interés. El gobierno corporativo no solamente es importante para la compañía, también para un país. En la medida en que un país tiene empresas que tienen buenas estructuras de gobierno corporativo, son países que generalmente atraen inversión extranjera, son focos de crecimiento y de confianza nacional e internacional. En la medida en que el gobierno corporativo se basa en la transparencia, es un buen arma para la lucha contra la corrupción. Es increíble la relación que existe entre las prácticas de gobierno corporativo y la lucha con la corrupción. Y el gobierno corporativo, al final de cuentas, es la mejor y más eficiente herramienta en la administración del riesgo legal y reputacional. Se basa en estos tres pilares y con esto se resume todo lo que acabamos de hablar. Debe el gobierno corporativo basarse en tres pilares: cultura de la eficiencia, cultura de la equidad, cultura de la transparencia. ¿Esto me va a dar qué? Esto me va a dar la llave a más financiamiento, más confianza y más crecimiento. Muchas gracias. ¿Preguntas? Listo, Victoria, excelente, excelente presentación. Muy interesante. Gracias. Vamos a ver quiénes Gracias. tienen preguntas para... ¿Quién quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta? Recordemos que la pueden hacer en audio o la pueden transcribir en el chat y yo la leo. Listo, José Luis. Como artículo, el tema del lavado de activos y el gobierno corporativo. No, Como no. artículo, Sí, José Luis, ¿puedes ampliar un poquito el concepto, la pregunta? Debe ser, ¿cómo articulo el tema del lavado de activos y el gobierno corporativo? ¿Cómo lo relaciono? bueno, el tema de la gestión de riesgos, en general cualquier gestión de riesgos, y el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, como es un riesgo al que está sometido la entidad, tiene que estar articulado con las políticas de gobierno corporativo, sobre todo en el tema de la transparencia. Si yo tengo una junta directiva que toma sus decisiones de manera transparente y lo baja al interior de la organización, pues también voy a tener una junta directiva que va a ejercer una mayor veeduría sobre la gestión de riesgos, una junta directiva comprometida, capacitada.
Una de las principales prácticas a niveles internacional de gobierno corporativo es que la junta directiva sea una junta capacitada. En la medida en que yo deje que la junta directiva se involucre concretamente en el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, capacitándose, adquiriendo los conocimientos necesarios para evaluar los informes que le presenta el oficial de cumplimiento cada 3 meses a la junta, pues voy a tener una mayor articulación de todas las políticas de gestión de riesgo, no solamente del gobierno corporativo. Entonces, yo diría que la mejor manera de articular las políticas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo con el gobierno corporativo es en crear una junta directiva robusta y capacitada permanentemente. Yo no me gano nada teniendo una junta directiva compuesta por las eminencias más destacadas del país en todas las disciplinas si no tengo una junta directiva que sepa acerca de los informes de riesgos que les está presentando el oficial de cumplimiento, sus informes de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces la clave es esa. La clave es esa. Y los 3 pilares que vimos en la última diapositiva, eficiencia, equidad y transparencia, me van a mí articular todas las políticas de gestión de riesgos con la manera en cómo gobierno yo mi organización. Y finalmente la manera de cómo gobierno yo mi organización está basada en las políticas de gobierno corporativo. No sé si ahí queda contestada la pregunta. Ok, nos dice José Luis, amplía un poquito acá, dice, yo soy oficial de cumplimiento y tengo el tema, pero la administración no comprende qué se puede abordar desde el tema del gobierno corporativo. Más como comentario. Sí, 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 pero ya el último comentario como para decirle a la administración. Una de las principales búsquedas del gobierno corporativo es que cuando la junta directiva se nombra o cuando la administración se nombra como representante legal o se les asignan sus roles y sus responsabilidades, yo tengo que definirle cuál es su marco normativo, es decir, hasta dónde van sus responsabilidades. Y en eso me está diciendo el gobierno corporativo que les debo hacer capacitaciones, que les debo hacer un manual, el reglamento de junta directiva, los códigos y manuales de políticas y procedimientos de cada una de las áreas, de hasta dónde van las responsabilidades frente al tema de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, en la medida en que haya un despliegue de los roles y responsabilidades de todos los miembros de la organización, pues consecuentemente van a tener una mayor comprensión de hasta dónde van sus responsabilidades en materia de desarrollo. Listo. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una pregunta. ¿Quién aprueba las políticas del gobierno corporativo? La junta directiva, cuando lo vimos ahí en la diapositiva que dijimos que es la máxima autoridad del gobierno corporativo y fija las políticas, la junta directiva siempre tiene que aprobar las políticas del gobierno corporativo, al igual que las demás políticas de gestión de riesgos. Ok. ¿Y este es vigilado por algún ente de control externo o internamente solamente como la Contraloría, la Interventoría, la Auditoría, no sé? No, cuando estamos hablando concretamente de entidades vigiladas por la SUPER, estamos hablando de que la superintendencia financiera, por ejemplo, en actividades financieras, aseguradoras y bursátiles, la superintendencia financiera vigila que las políticas de gobierno corporativo cumplan con las disposiciones y mandatos legales y regulatorios. Entonces, todas las empresas y todas las compañías tienen en el sector financiero esa vigilancia. Ahora, si estamos hablando del sector servicios o sector real, pues generalmente los que vigilan que se implementen buenas prácticas de gobierno corporativo son las agremiaciones, como la ANDI, como FENALCO, como las cámaras de comercio, que son las que están como permanentemente recomendando y aconsejando a las compañías que implementen las mejores prácticas de gobierno corporativo. Ok, gracias. Bueno, para que no tengamos más preguntas, dice que muchas gracias, excelente. Bueno. Bueno, no creo que no tengo más preguntas. Listo. Listo, Victoria. Muchas gracias por tan Bueno, excelente presentación. Esperamos Giovanni, a ti tenerte mil próximamente gracias. por acá nuevamente para que nos amplíes más temas. Claro que sí, no, y este tema de gobierno corporativo, yo invito de pronto a los asistentes a que
a que sí tiene, pues este tema es muy bonito y este tema sobre todo tiene muchas aristas. En 40 minutos que duró pues la exposición no se logran abarcar muchos temas claves y más como aterrizando más el tema al día a día de las organizaciones. Pero nosotros enfocamos incluso estas capacitaciones a las juntas directivas para volverlas un poquito más comprometidas. Entonces, cualquier necesidad de capacitación adicional, sobre todo si la quieren enfocar a un grupo dentro de la organización en especial, pues se puede organizar y se puede montar. Bueno, muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a todos por la participación. Buena noche. Buenas noches.